Entonces, una vez que yo ya he descubierto que en realidad no tengo 7 sonidos, sino lo que tengo es 12 en total, porque aquellos que había dos semitonos de distancia entre las notas, podía añadir entre medias una tercera, simplemente añadiéndole un sostenido o un bemol. Le añado sostenido a la nota de abajo, al escalón de abajo para subir, o le pongo un bemol al escalón de arriba para bajar. Simplemente. Entonces, ahora qué pasa, que claro, ahora ya tengo 12 sonidos. Como siempre ponemos el pentagrama con la clave de sol, los dos puntitos de la segunda línea para saber que la nota sol va a la segunda línea, y ya simplemente pues hago las notas. Pero ahora ya qué pasa, que ahora ya no tengo las 7, tengo 12, entonces entre el do y el re tengo una nota entre medias que la puedo poner, por ejemplo, do y le añado el sostenido, ¿vale? Entonces sabemos que de aquí a aquí hay un semitono y de aquí a aquí hay un semitono, ¿vale? Entonces, recordad que son semitonos, ¿vale? De do pasaría a do sostenido y a re, que es de do paso a do sostenido y paso a re. Pero este mismo sonido se podría poner también, dice, oye, que es que yo no lo quiero poner como do sostenido. Pues vale, tienes otra opción si quieres. Y bueno, pues yo lo voy a poner como el re, pero a ese re pues le voy a poner el bemol, que lo que hace es bajar, un escalón. Estoy aquí y bajo aquí. Y es el mismo sonido que do sostenido, llamado o dándole el nombre de otra forma, ¿vale? Entonces, igual que lo hago aquí de do a re, pues lo podría hacer en este caso con las demás notas. Pues tendría el re, de re, luego el siguiente, vamos a ponerlo en este caso con sostenidos, ¿vale? Ya que lo tengo aquí, voy a ponerlo todo con sostenidos, pero lo podéis hacer con bemoles, ¿eh? O sea que, ya sabéis que al final es dos formas de llamar a lo mismo, no hay más. Entonces tenemos el do, luego iría el do sostenido aquí, con el sostenido correspondiente, ¿vale? Re sostenido, luego tenemos el mi, el mi, ¿vale? Aquí tendríamos un semitono, 1, 2, tenemos 1, pues aquí tenéis un semitono, aquí también tenéis un semitono de distancia, ¿vale? Al final, semitonos son las distancias entre notas, entonces son notas inmediatamente la siguiente. Luego de mi a fa, es decir, vale, como decía, de mi a fa hay un semitono, pues en realidad podríamos poner un mi sostenido, sí, pero ya tiene nombre, que se llama fa. O podríamos poner un fa bemol, sí, pero ya tiene nombre, que es el mi. O sea, por eso en ese sentido no tiene mucha lógica utilizar, o sea, podemos poner el fa como mi sostenido, pero no tiene sentido porque ya antes le he dado un nombre. O sea, ya tiene nombre propio ese sonido, por tanto, sería un poco redundante. Entonces aquí pues seguiríamos teniendo un semitono de distancia y luego pues nada, vamos a ver por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, vamos a alargar un poquito el pentagrama, el fa, luego tendríamos el fa que le añadimos un sostenido, ¿vale? Que también tendría otro, luego iríamos a el sol, luego tenemos el sol, pero vamos a añadir el sostenido, ¿vale? 1 y 1, ¿vale? Sostenido y bemol es generalmente ponerlo a la izquierda de la nota, ¿vale? Entonces luego ya teníamos el la, luego el la sostenido, iríamos al si, y ya por último volvemos al do, ¿vale? ¿Vale? Luego ya sería repetir, re, mi, fa, o sea que se repite. Al final por eso cogemos solo un trozo. Nosotros tenemos una gama de sonidos, pero vamos a coger un trozo porque lo que hemos hecho es hemos dado nombre a una serie de sonidos y luego los hemos ido repitiendo. Porque veremos más adelante que las frecuencias son, bueno, primero el sonido es muy parecido. Por eso a esta nota de aquí y a esta nota de aquí la llamamos do. Porque el sonido es muy parecido. Sí es verdad que uno es mucho más agudo y otro mucho más grave, pero el sonido es muy parecido. ¿Vale? Si tocamos tanto el do grave como el do agudo, empasta muy bien uno con el otro, ¿vale? Por un tema de frecuencia y demás. Entonces, pues nada, aquí iríamos del sol sostenido a la, pues tenemos otro semitono. De la a la sostenido, ¿vale? Añadiríamos aquí el sostenido, pues otro. De la sostenido así, otro.
y de si a do igual que de mi a fa, otro, no hace falta, ¿vale? Podríamos poner si sostenido, pero es que en realidad es un do, entonces ¿para qué voy a ponerlo? No tiene sentido. Igual que podría poner un do bemol, pero ¿para qué voy a poner? Si es que se llama así, ya tiene nombre, no tiene sentido. Entonces aquí nos salen todos los sonidos con los que vamos a jugar. Esto es al final, coger, imaginaros que esto es nuestro amigo el piano, ¿vale? Entonces, un piano, pues tiene es una serie de sonidos, o sea, muchos sonidos, y lo que vamos a hacer es, oye, pues yo voy a coger este trocito de aquí y lo voy a poner aquí, ¿vale? Todo esto de aquí es un trocito de piano, y esto luego se va repitiendo. Esto es como un copia y pega en el ordenador. Yo copio esto y ¿cómo formo un piano? Pues voy pegando tanto a la derecha como a la izquierda. A la izquierda me salen sonidos más graves y a la derecha me salen sonidos pues más agudos, simplemente. ¿Vale? Entonces, digamos, esto es como un zoom, me meto aquí solo y solo me fijo en estos sonidos de aquí, que luego se va repitiendo a la derecha y a la izquierda, ¿vale? Más agudos o más graves. Pero bueno, al final esto es con lo que vamos a jugar, ¿vale? Entonces, la forma de los acordes y demás, ¿vale? Así que vamos a ver ahora, vamos a meternos un poquito con el tema de las escalas, porque ya que sabemos pues, todo el tema de distancia y demás, pues vamos a ver cómo se puede aplicar o qué sentido tiene, o qué es cuando me dicen que es una escala mayor, menor, sonidos que tiene y demás, ¿vale? Pues nada, vamos a ver si somos capaces de borrar todo esto, que no se borra tan fácil como parece. Hay que apretar un poco. Así que nada, ya digo, esto es simplemente para que... O sea, esto es lo... Sí, lo básico, pero claro, sin esto no... O sea, no hacemos nada, literalmente. ¿Vale? Esto es lo mínimo que tenemos que saber para, pues, tocar o, bueno, simplemente si queremos aprender un poquito más, o si queremos tocar el acorde, canciones, cualquier cosa. Esto tenemos que manejarlo y por lo menos saber lo que es, ¿vale? No quiere decir que vayamos a utilizar todo, que prácticamente sí, pero bueno, porque vamos a ver lo más importante, pero bueno. Entonces vamos a ver el tema de las escalas. Pues nada, vamos a ver. Esto por aquí. Una escala básicamente yo tengo mi pentagrama y voy a poner los sonidos. Recordad siempre la clave de sol, que me dice en la segunda línea está el sol, y yo voy a hacer una escala, en este caso la más común, podéis poner do. La escala de do, re, mi, fa, sol, la, si y do. ¿Vale? Simplemente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, tenéis los 7 sonidos, ¿vale? De momento, de esos 12 que hemos visto antes, vamos a quedarnos con 7. Si yo quisiera meter más sonidos, pues ya sabéis, con el sostenido y con el bemol, podemos poner la nota que hay en medio aquí, o que hay aquí, o que hay aquí, ¿vale? Pues nada, tenemos nuestras notas, pues podéis poner el do, el re, el mi, el fa, el sol, luego el la, el si y volveríamos al do, ¿vale? Al final esto es como una rueda que se va repitiendo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Más grave o más agudo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver las configuraciones que hay. Y aquí llamamos configuraciones a la distancia que va a haber entre las notas, ¿vale? Entonces, si yo, que lo tenemos muy reciente, hemos visto antes, pues sabemos que entre do y re hay 2 semitonos, ¿vale? Aquí recordad que vamos a medirlo en semitonos, ¿vale? Que es la distancia, que es, al final los semitonos no es más que los escalones. Donde van a estar las notas, pues el do, el re, el mi, el fa, el sol y así sucesivamente, ¿vale? Entonces aquí hay 2, subo 2, subo 1. Recordad que aquí entre el mi, el fa y el si y el do hay solo 1, ¿vale? Y ya está. Y luego 2 y así, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues si yo voy haciendo esa configuración,
pues entre el re y el mi, ¿cuánto hay? Pues hay 2 también. Entre el mi y el fa, sabemos que hay 1. Fa y sol, sabemos que hay 2. Sol, la, hay 2. La, si, hay 2. Y de si a 2, hay 1. Vale, pues aquí ya tengo en este caso la escala, mejor dicho, la configuración de la escala mayor. ¿Vale? Entonces, ¿la idea de esto qué es? Pues si yo quisiera hacer una escala mayor, pues tendría que respetar esta distancia entre las notas. Es decir, entre la primera y la segunda nota tiene que haber 2 semitonos. Siempre. Entre la segunda y tercera tiene que haber 2 semitonos. Entre la tercera y la cuarta, 1. Cuarta y quinta, 2. Y así sucesivamente. Respetar la configuración que tiene una escala mayor. ¿Vale? Al final, esto que hemos hecho, hemos cogido una escala, hemos cogido los 7 sonidos. Y lo que se hizo es, vamos a empezar cada escala por una nota distinta y sale una configuración distinta. En el sentido de, pues, si yo empiezo desde Do, vamos a ver que me sale 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. Voy a ponerlo en su color. Sale 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y 1. ¿Vale? Entonces esta es la configuración si yo parto de la nota Do. Pero tú tienes 7 sonidos, tú no tienes por qué partir de la nota Do si no te da la gana. Y ahí está la gracia de la cosa. Entonces lo que hacemos es, vale, pues oye, si yo en vez de partir desde pues, la nota Do, pues quiero partir desde otra nota porque me da la gana, básicamente, pues lo puedo hacer perfectamente. De hecho, es lo que se hace con pues, los 7 sonidos. ¿Vale? Que son un poco también lo que se le llama modos. Vamos a coger por aquí y decimos, vale, pues oye, si yo tengo mi pentagrama con mis 5 líneas perfectamente paralelas y horizontales, con mi clave de sol tan bonita que ya he aprendido a hacerla prácticamente, los 2 puntitos de la segunda línea, dice, oye, pues yo no quiero partir de Do, porque no tengo por qué. Y además, de verdad, con razón. Pues nada, imaginaros que parto de esta nota de aquí, que como sabéis, la clave de sol, segunda línea es el sol, por tanto el segundo espacio es la, ¿vale? La, si, do, re, mi, fa, sol, y voy a olvidarme de la línea adicional para el la. Entonces tenemos la, el si, el do, el re, el mi, el fa, el sol y por último otra vez el la. Todo lo que voy a hacer es, pues voy a ver la configuración que me sale, igual que he visto en la de escala que empezaba en Do y terminaba en Do, pues voy a ver la que me sale aquí. Digo, vale, de la si, ¿cuántos semitonos hay en la escalerita? Pues mira, si queréis continuamos. Sol, este sería el la, el si y aquí habría el do. Entonces, entre la y si que hay 2. Pues aquí, ¿qué me sale? 2. Pero un 2 bien hecho, no lo que yo he hecho. Un 2 que se entienda. De si a do, pues tenemos 1. Sabemos que hay una distancia de un semitono. De do a re sabemos que tenemos 2. ¿Vale? Os voy a poner aquí arriba, tenemos 2. De re a mi, 2. De mi a fa, sabemos que tenemos 1. De fa a sol, pues otros 2, ¿vale? Que sería aquí 2 y 2. Y 2, ¿vale? Entonces ya veis que me sale una configuración distinta que sería, dice, oye, si yo parto de la letra de la nota la, me sale la siguiente configuración que es, pues mira, yo parto y digo, pues mira, 2, 2, 1, 1, 2, 2, ¿vale? Este le correspondería al 2, este le correspondería al 2, luego tengo el 1 y luego 2, 2, 2, 2, ¿vale? 2 y 2. Entonces, esta escala pues es distinta, veis que el orden de la configuración es distinta.
Por tanto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a llamar a esta escala de aquí, pues menor, ¿vale? Entonces, la escala menor tiene asignada esta configuración, ¿vale? Digamos, esta es la escala menor natural, ¿vale? Luego hay, una vez que tú, aunque tengas una escala, que digamos que es como la base, la puedes ir, si quieres, se puede alterar, ¿vale? Es decir, generalmente también en la escala menor, aparte de la natural, está la escala armónica, que lo que hace es que en vez de haber aquí una distancia de 2 semitonos, ¿vale? Lo que hace es que haya un semitono, ¿vale? Para que sea armónica. ¿Vale? Digamos que con el 2 esta configuración sería natural, se le da el nombre natural, y si quito ese 2 y pongo un 1, pues ya es armónica, pero sigue siendo escala menor, eso no cambia. Vale, entonces sería, en este caso, pues la escala menor. Entonces, si hacemos esto partiendo con cada una de las 7 notas, partiendo de re, partiendo de mi, de fa, de sol y de si, pues ¿qué pasa? Que nos van a salir los distintos modos, ¿vale? Que también se le llama, pero ya son escalas. ¿Qué pasa? Que bueno, la escala mayor y la menor pues se utiliza mucho, y a partir de ahí vamos a poder ver un poco el tema también de los acordes, ¿vale? Pero bueno, esto ya os digo, es importante, sobre todo el tema de entender un poco la distancia entre las notas, cuál entre ellas pues tiene solo un semitono, que por tanto no es inmediatamente la siguiente, y cuando hay 2 semitonos o más, pues es que hay notas entre medias. Entre esas dos, si entre 2 notas hay 3 semitonos, pues es que hay 2 notas entre ellas, ¿vale? Y recordad que eso, pues nada, podemos subir o bajar la escalera con sostenidos, que sube un semitono, sube un escalón, lo mismo, escalón y semitono, y bajarla con el bemol, ¿vale? Cada una de las notas. Entonces, un ejercicio muy bueno que podéis hacer es coger el pentagrama y con cada una de las 7 notas, primero partir desde do hasta do, hacéis do, re, mi, fa, sol, la, si, do, siguiente, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, y así sucesivamente, y apuntáis la configuración de las 7, porque os van a salir distintas, ¿vale? Son distintas porque los semitonos, donde solo hay un semitono va a salir distinto, ¿vale? Esto es un poco la gracia de todo ello, ¿vale? Y también ya digo, se le llama modo, tiene su nombre, jónico, corinto y demás, bueno, tiene su nombre. Así que nada, bueno, esto es el tema de escalas. Vamos a ver ahora intervalos y acordes, ¿vale? Como un acorde es mayor, como es menor, disminuido, qué distancia hay, cómo se le llama y demás, ¿vale? Así que nada, voy a borrar. Ya que sabemos la distancia. A ver. Esto ya digo que es un poco la base de todo lo demás que viene después. Por lo que vamos a poder, pues, si alguno quiere hacer sus propias canciones o acordes o componer, o bueno, pues, jugar un poco con los sonidos y demás. Y las escalas también, que podéis. Porque al final esto es la base, pero podéis luego modificarlo como queráis, ¿sabes? O sea, que no quiere decir que tenga que ser estático y pues tenga que ver esta configuración siempre, no. Tú tienes una base, una configuración, y en base a eso luego si quieres puedes jugar. Igual que veremos ahora con los acordes. Ahora vamos a ver tema de intervalos. Y para ello, como siempre, vamos a coger nuestro pentagrama. Veis que al final el pentagrama es, pues eso, donde vamos a poner toda la música, acordes y todo. ¿Vale? Pero lo importante es saber un poco cómo funciona. Tenemos nuestra clave de sol, que cada vez la hago más grande, y los 2 puntitos, segunda línea, eso significa que en la segunda línea está la nota sol, que es nuestra referencia, y a partir de ahí, pues sabemos dónde están las demás notas, ¿vale? Entonces, vamos a ver distancias entre notas. Por ejemplo, vamos a partir de do, ¿no? Decimos, vale, de do. De do, y sabemos que la siguiente nota inmediatamente sería el re. ¿Vale? Entonces, de do a re sabemos que hay 2 semitonos, ¿vale?
Entonces, eso lo vamos a llamar una segunda. Y vamos a tener dos tipos, una segunda mayor o una segunda menor. Entonces, esta de aquí la vamos a llamar mayor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una distancia de 2 semitonos. ¿Vale? Siempre que haya una distancia de 2 semitonos entre dos notas es una segunda mayor. Pero claro, como hemos visto antes, pues no tiene por qué. Porque yo tengo una nota entre medias, entonces puedo hacer esto perfectamente. Y vale, pero yo quiero poner aquí un bemol, ¿vale? Y sigue siendo una segunda, do y re, ¿vale? Siempre empezamos a contar desde la nota inicial, do, re, segunda, ¿vale? Es una segunda, porque sigue habiendo dos, pero en este caso va a ser menor, ¿vale? Ahí tenemos la diferencia. Una segunda menor, disculpa un momento, va a tener un semitono, y una segunda mayor va a tener dos, ¿vale? Básicamente. Un poco la diferencia, ¿vale? Simplemente a saltar finales le hemos dado un nombre para diferenciar, pero ya está, no tiene más historia la cosa, ¿vale? Entonces tenemos, primero estas serían las segundas. Vamos a ver una tercera, ¿no? Por ejemplo, en vez de do a re, a partir de aquí, vamos a ver cómo sería, pues en vez de do a re, pues de do a mi, ¿no? Por ejemplo. Que va a tener mucho sentido.